Muy buenas noches a los concurrentes a esta reunión en la cual distinguidos expositores nos hablarán del tema fundamental que es la participación política de la juventud. En pocas ocasiones como esta, un cambio promocional o generacional de personas se junta con un profundo cambio tecnológico, cultural, yo diré civilizacional. En muchas ocasiones se han producido movimientos culturales. El siglo XVIII, siglo de las luces, fue uno de ellos, y significó el ingreso en la política de nuevas promociones. Este insigne grupo burgués de abogados que hizo la gran Revolución Francesa, levantó las banderas de ese cambio cultural. Pero no había en ese momento un cambio tecnológico, científico, tal cual se está produciendo en este tiempo. Este es un tiempo en el cual el cambio, no digo de la clase política, que es un término a veces odioso, sino el cambio generacional en la política se acompaña de un cambio de valores culturales, pero esencialmente de un cambio tecnológico profundo, cuyas consecuencias todavía no alcanzamos a ver quienes hemos nacido en los cánones de otra forma tecnológica. Esa es la enorme importancia que este momento tiene y por eso queremos que los jóvenes mismos nos den una versión del significado de este tiempo. El ingreso de nuevas promociones en la política, tan importante para alcanzar nuevos y más profundos valores en la política misma, se acompaña ahora de la necesidad de que sean jóvenes educados en la nueva tecnología para comprender la velocidad que esta tecnología significa revolucionariamente, pero al mismo tiempo el cambio del modo de pensar de quienes ahora tienen 20, 30 y algo más de años. Es decir, ver cómo van cambiando las formas de integrar el pensamiento y de organizarlo, cómo se estructura la comprensión y la conciencia de la realidad, y cuán diferente es lo que ahora se entiende como conciencia y estructura de conocimiento de lo que en nuestro tiempo, y aún el tiempo de los mayores, como hay algunos aquí, se entendía como conciencia de la realidad. Entender o acercarse a la realidad a través de estructuras homogéneas, articuladas, integradas y a veces totalmente comprensivas, ha quedado atrás. Hoy día recibimos la realidad a través de estímulos que organizamos y desorganizamos permanentemente. No es solamente la velocidad en la transmisión del Internet, es la velocidad en la recepción, estructuración, articulación y luego crítica y reestructuración de lo que recibimos. Y esta es una nueva forma de estructura mental, por ende una nueva forma civilizacional, que significa cambios profundos en conceptos aún para mi generación. En la sociedad de las cosas, en la economía de las cosas en la que fuimos formados, tener este objeto significaba tenerlo, poseerlo, y por consiguiente excluir de su posesión a otros. Por ende, la revolución era arrebatar este objeto al que lo tenía. Hoy día, en que la economía se desmaterializa y el mayor y mejor valor de la economía es transmisión de datos y de bienes no materiales, servicios, ahora uno puede tener el conocimiento y hacer que 1 millón de personas o toda la humanidad en conjunto lo tenga sin perderlo.
Eso significa que la justicia tiene otro significado. Y eso solo es posible con los nuevos medios de comunicación. Por consiguiente, esta revolución tecnológica es una revolución de valores, de formas de entendimiento, es una revolución civilizacional. Y si por el paso necesario del tiempo, nuevos equipos, nuevas promociones de menores años se incorporan a la política, es un cambio integral. Por eso nos hemos esforzado, por lo menos el que habla, en promover la mayor participación y decisión de la juventud a través, por ejemplo, de la ley del concejal joven, que una cuota obligatoria fuera incorporada para la elección de concejales, de representantes a gobiernos regionales, que era un primer paso para dar ingreso necesario en una cuota afirmativa, una discriminación positiva, como se dice en los Estados Unidos, de un sector del cual se habla mucho y al cual se utiliza mucho en las campañas políticas, pero al cual no se le dan las banderas y mucho menos el timón de la conducción. Y eso a mí me parece injusto y excluyente. Mi primera preocupación ha sido siempre, como en su momento conmigo hizo Aya de la Torre, que sí tenía una visión de muy largo plazo, que una generación nueva se incorpore mayoritariamente a conducir el país. Y estoy seguro que pueden hacerlo por la inmensa capacidad de conocimientos y de maduración psicológica que esos conocimientos imponen e implican. Y por eso, en mi partido, y espero que otros partidos también lo enarbolen como principio, queremos que el 66% de los candidatos al Congreso, a los municipios, a las regiones e inclusive a las asambleas y reuniones partidarias, está integrado por jóvenes menores de 30 o de 35 años. De esta manera vamos a hacer afirmativamente y forzosamente aquello que siempre las viejas promociones retienen en su favor. Pero como este cambio es tan profundo, tecnológico, mental, valorativo, global, es imprescindible impulsar ese paso y ese es mi compromiso. Y por eso sigo en política y por eso me defiendo de muchas cosas, no por la necesidad de mantenerme en el timón de algo, sino para impulsar lo que conmigo hicieron. Dicho esto, quiero presentarles a quienes esta noche van a hablar. Primero, el licenciado Federico Tong, que nos hablará sobre la sistematización de las políticas públicas en Latinoamérica. Él es psicólogo social de la Universidad de San Marcos y se desempeñó como asesor, se desempeña en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ha sido regidor metropolitano y secretario técnico del Consejo Nacional de la Juventud. Está con nosotros el doctor Alfonso Baella, que tocará el tema participación política de los jóvenes a través de las redes sociales. Él estudió Derecho y Ciencias Políticas, tiene además 2 posgrados en Administración de Empresas y Tecnología de la Información y fundó Baella Consulting, una agencia de marketing digital. Es autor del libro Yo quiero ser presidente. Y fue director de comunicaciones de la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2011. Don Alberto de Belaúnde de Cárdenas, exalumno mío en esta maestría, tocará el tema política de juventud en los gobiernos locales, con la experiencia que él tiene. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado en Gestión Pública y Políticas Sociales en la Escuela de Gobierno, y actualmente se encuentra en el 2º ciclo de maestría. Se desempeña como jefe de gabinete de la Municipalidad de Miraflores. El señor Renzo Ibáñez tratará el tema de análisis de las actuales acciones del gobierno a favor de la juventud. Es egresado de Ciencia Política de la Universidad Católica, director de investigaciones sociopolíticas de una empresa consultora, y ha sido
vicepresidente del Centro Peruano para la Democracia. Es dirigente del Partido Aprista y ex candidato al Congreso y ex gobernador de Lima. Y el licenciado Álvaro Quispe, que nos expondrá sobre los logros en política de la juventud del gobierno 2006-2011, algo se habrá hecho. Es licenciado en Administración de Empresas, máster en Estudios Políticos Aplicados de la Universidad Ortega y Gasset en España, y es además exalumno en la Universidad de Salamanca, España. Es secretario nacional de la Juventud y ex regidor de Villa María del Triunfo. Les agradezco a todos ellos participar en esta exposición y doy la palabra en primer lugar al licenciado Federico Tong para el tema Sistematización de Políticas Públicas en Latinoamérica. El año 2001 recordaba que conocí al presidente García en el debate de la segunda vuelta electoral, justamente hablando sobre los temas de políticas de juventud. Y el mundo ha cambiado, América Latina ha cambiado y obviamente el Perú aún más. El tema de las políticas de juventud tienen sus orígenes en el mundo, en aquella celebración del año 85, cuando en el seno de las Naciones Unidas, el entonces hijo del mal recordado dictador Ceausescu de Rumanía, fue el presidente del Congreso Mundial de la Juventud que se desarrolló en Barcelona, ¿no? El primer año internacional, y a partir de ahí viene toda esta vorágine de estudios, de políticas, de programas, de evaluaciones, de reevaluaciones, y vamos camino a los 30 años. El 2010 se celebró nuevamente, ya no desde el ala socialista, sino ya desde el seno de los países con un fuerte peso en América Latina, el pedido de instaurar el Año Internacional de la Juventud para el año 2010. En líneas generales, en América Latina se vive un escenario favorable a los temas de juventud. Es muy larga la lista, pero podríamos enumerar algunas de las herramientas más importantes que competen a los jóvenes. Pero antes de hacerlo, el tema de la juventud siempre ha estado como tema recurrente de análisis y en los medios de comunicación desde una mirada de estigmatización de este vínculo complejo, delicado y sensible en la opinión pública como es el de la juventud y la violencia. De hecho, no solo América Latina es la región más desigual del mundo, de hecho comparte con el África las más altas tasas de criminalidad, pero lo que es más grave aún, América Latina tiene el triste honor de tener la tasa de homicidios cuyas víctimas o perpetradores son jóvenes, están en América Latina. El último informe de nuestra oficina sobre homicidios a nivel global revelaba, por ejemplo, que un joven de 20 años en El Salvador, al cumplir los 32 años, tenía 2.8 probabilidades de ser víctima de un homicidio, cuando la tasa no supera, de riesgo es menos de 1 a nivel mundial. Y el segundo elemento de preocupación y clave en las políticas de juventud son los temas de empleo. Acaba de reunirse la OIT y las cifras arrojan un indicador preocupante y constante en las dos últimas décadas, que es este segmento de jóvenes que no estudian ni trabajan y tampoco están buscando estudiar ni trabajar. Estamos hablando de una población juvenil en América Latina y del Caribe de 106 millones de jóvenes. El déficit de empleo decente es de 50 millones y de estos 23.7 millones no estudia ni trabaja. Solo un cuarto de estos 23 millones está buscando empleo, pero sin mayor éxito. Estas cifras trasladadas al Perú, estamos hablando en el rango de 15 a 24 años de jóvenes que no estudian ni trabajan de 1.200.000. La mayoría son mujeres, básicamente dedicadas a las actividades domésticas, pero hay un cuarto de esta población que constituye este núcleo duro en la cual se arraiga todo este conjunto de conductas de riesgo y de delito que ocurren en el país. Según el Centro
la gerencia de los centros juveniles en el Perú, tenemos más de 51.000 adolescentes que están internados por casos de homicidios, y es una cifra no tan reciente, es la del año pasado, no hay una cifra disponible en este momento. Esos son dos de los grandes temas de preocupación mundial en la agenda pública. ¿Cómo se ha respondido desde los organismos internacionales? Está por cumplirse los objetivos del milenio, en cuya cumbre el año 2000 se fijó como fecha el 2015. Se hizo una reestructuración y se planteó como una de las metas lograr el trabajo decente para los jóvenes y las mujeres. En ese escenario han habido muchos cambios, muchas crisis internacionales, y ese es uno de los objetivos que difícilmente va a lograrse hacia el 2015. Y esa es una de las discusiones al interior de Naciones Unidas para el post-2015, cómo prestarle la mayor atención a los temas de generar trabajo decente para la juventud. Una segunda herramienta importante para las políticas de juventud es el Informe Mundial de Desarrollo que publica anualmente el Banco Mundial. El año 2007 presentó en Indonesia el informe dedicado a los jóvenes y las nuevas generaciones. Esta herramienta nos ofrece tres tipos de políticas importantes: la formación de capacidades, segundo, la generación de oportunidades, y algo que está bastante desarrollado es las políticas de generación de segundas oportunidades para aquellos que cruzaron la línea, para aquellos que se equivocaron y no tomaron caminos más productivos o caminos productivos por cual fuere la razón. Otra herramienta importante desde el seno de las Naciones Unidas es el Programa Mundial del año 2000 y los años subsiguientes, que estableció 10 esferas de trabajo, dentro de las cuales se incluía el tema de la participación y en particular la participación política de la juventud, ¿no? A esta se han ampliado 5 otros temas, como el problema de las drogas, por ejemplo. Aterrizando ya un poco más, ¿cuál es el balance de poco más de 2 décadas de entidades y de leyes de juventud en América Latina? Los